Hola a todos, mi nombre es Ascensión Ballesteros. Haceros una breve introducción con respecto a la carta natal por ese viaje que hacemos a través del zodiaco. Es cierto que, como ya sabemos, en un lugar determinado, a una hora determinada y en una fecha determinada nacemos. Por supuesto, habría que recordar también que la carta natal se entiende y no se entendería sin la numerología. Entonces, en esa foto, en esa imagen que mostramos nada más de hacer o lo que proyectamos, empezaríamos desde el principio con nuestro ascendente, donde esté nuestro sol por el día de nacimiento, nos va a hablar de esa conexión con nuestra personalidad y con la luna, que son nuestras emociones. Esto sería solo el comienzo de retos a lo largo de la vida que nos iremos enfrentando. Lo tendremos que ir superando a través del reconocimiento de nuestras propias debilidades y nuestra propia fortaleza, que es lo que la personalidad pueda ir haciendo a través de este camino, a través de esa conexión con todos los signos del zodiaco y los planetas que tengamos en cada signo. Es cierto que todos tenemos en principio los signos dentro de nosotros, por lo cual es aquello que venimos a transitar y a comprender y a entender desde nuestra propia fortaleza. Es cierto que tenemos una carta cuando nacemos y luego cómo vamos progresando, que serían las progresiones. El comienzo de este viaje lo daría el ascendente, pasos que vamos a ir dando en nuestros comienzos, la expresión del yo, las percepciones que tengamos de nuestro entorno, cómo nos proyectamos a los demás y cómo nos ven los demás. La facilidad que podamos tener al conectar con nuestro sol nos va a dar la mejora o el poder entendernos mejor. Si hay aspectos, hay cuadraturas o no hay una buena relación con nuestro sol, es cierto que la comunicación va a ser un poquito compleja. Y si no, sería ir experimentando la propia encarnación. El ascendente, no cabe duda que tiene una energía enigmática que nos guía. De ahí la importancia de poder entenderlo y de poder comprenderlo. Donde en el signo que esté el ascendente nos va también a llevar donde esté su planeta regente. Es decir, si un ascendente es Aries, siempre habría que ir a la carta natal donde está su planeta regente, que sería Marte. 1, 2. Por supuesto, también el cómo fue la gestión de ese niño nos va a hablar de lo que tenga que superar también a lo largo de la vida, las expectativas familiares que tuviesen con respecto a este niño, cómo fue la relación de los padres durante el embarazo, es decir, cómo fue el ambiente interno en el hogar, también con el resto de familiares y el exterior. Si fue un parto fácil, si fue un parto difícil, si hubiesen habido dificultades. Todos estos acontecimientos pueden dejar una impronta que a lo largo de la vida tendrá que afrontar la persona, forjando, por supuesto, un carácter para poder superar las adversidades, es decir, hacerse fuerte, en definitiva. Es cierto que enfrente del ascendente tendríamos el descendente, ¿sí? Las relaciones con los otros. Curiosamente, y es cierto que el ascendente, signo del ascendente, nos va a dar el poder conectar con personas con el signo que esté en el descendente. Y es cierto, ¿sí? Yo lo he comprobado. Hay gente que tiene un ascendente, por ejemplo, Aries, y una personalidad ariana, y enfrente tiene una Libra, ¿sí? Que va a haber como una tendencia a esa relación. No quiere decir que no sea al revés, también puede ser al revés, ¿sí? Pero el poder conectar con el aprendizaje de cómo me relaciono con los demás, ¿sí? Desde la individualidad, pero a la vez desde la cooperación, entre otras cosas. ¿Sí? O tener incluso una pareja libriana, un Aries con una pareja libriana, o un Libra tener una pareja ariana. La dirección del alma, que sería nuestro mundo exterior, ¿sí? A nivel profesional, a nivel de aquello que podemos conseguir, como es nuestra reputación, el éxito, la huella que podamos o no dejar en el mundo, que sería nuestro medio fin. La dirección del alma. También las percepciones y experiencias de los padres que hayan tenido con la parte profesional, que hemos recogido de ellos en cuanto a aprendizaje al comportamiento en la profesión, sí, si había que trabajar duro, sí, mucha dureza, con mucho esfuerzo, también va a depender del signo que esté en ese sector, nos va a hablar de a qué profesión nos podemos dedicar, a qué vocación podemos aventurar. Es cierto que si no hay planetas en la casa 10, el medio cielo nos va a llevar al planeta regente de ese medio cielo y sería lo más vocacional que puede tener esa persona. Enfrente tenemos el ICE, que es el fondo del cielo, las experiencias
heridas de la infancia, el inconsciente, cómo fue esa vida familiar, para después aventurarnos a la vida exterior, a tener nuestra propia familia, cómo fue el alimento en la infancia, cómo fue esa parte contenedora y amorosa por parte de los padres, si tuvieron o no una cierta relevancia los abuelos, ¿sí? Los familiares. Sería más en la casa 3, pero bueno, en definitiva, o cómo ha sido también esa conexión con el colectivo, con ese entorno, con esos familiares más abiertos. También la carta astral o natal se puede dividir en el hemisferio sur, ¿sí? O superior, que nos hablaría de lo social, de lo cooperativo, del poder, de las relaciones con los demás, ¿sí? Y el hemisferio oriental o norte, que es la seguridad, las iniciativas, la determinación. En definitiva, todo lo que hemos podido ir incorporando para ir a ese mundo exterior. También se va a dividir en 4 partes. La primera nos va a hablar de la independencia, del autoconocimiento, de la iniciativa, de la energía del yo, por ejemplo, del entorno, la propia voluntad, la autosuficiencia. Si tenemos una mayoría de planetas en este sector o en este cuadrante, nos va a hablar que la persona pudiera estar más enfocada en su crecimiento individual. En el segundo cuadrante, la familia, las raíces, la intimidad, ¿sí? Acumulación aquí de planetas nos va a hablar de lo relacionado con el entorno, con lo conocido. En el tercer cuadrante, que es la expansión, también la dependencia de los otros, la flexibilidad, las actitudes que se van adquiriendo, también la formación académica. Nos puede hablar también, por supuesto, de la mayoría de planetas aquí, la importancia de las relaciones sentimentales. Las relaciones, en definitiva, con los demás que van a necesitar esa persona, sobre todo experimentar eso. El último cuadrante nos hablaría, por supuesto, de la extroversión, del reconocimiento, de la sociabilidad, dejar huella en este mundo. La búsqueda del éxito también estaría aquí. Acumulación de planetas nos puede hablar de el sentir de poder hacer algo mejor para los demás, para con los demás. Y por último, también una división en tercios, que se llamaría así. El primero haría referencia al yo, lo que nos definen, nuestras habilidades que podemos aplicar. El segundo nos hablaría o aludiría a las relaciones directas, maestros, socios, pareja. Y el tercero y último señalaría, por supuesto, la interacción con el colectivo. No cabe duda que el encarnar o el comienzo de una vida que nos lo indica desde el ascendente casa 1 es toda una experiencia el ir descubriéndonos a nosotros mismos, desde los valores que vayamos adquiriendo y cómo podemos actuar o interactuar con el mundo que nos rodea. Bien, esto solo es un aperitivo o un principio para poder entender que el estudio de la carta natal tiene un comienzo que es el ascendente más todos los demás signos, todos los demás sectores, unidos sin duda al Sol y a la Luna, que son las bases principales de lo que viene a experimentar una persona. Por supuesto, después nos iríamos al resto de planetas sociales y transpersonales, Júpiter, Saturno, transpersonales, Plutón, Urano, Júpiter y Quirón. Y Quirón es lo que tenemos que atravesar para ir a lo transgeneracional o poder atravesar esas heridas para aventurarnos a esa conexión con los demás, ¿sí? Ya sabéis que tenéis la vía de contacto a través de la web de Solaimsa, www.solaimsa.org. Gracias.